Soy yo otra vez. Vuelvo para decirte que lo he visto todo. Te he visto madrugar para prepararte, vencer a la pereza, al miedo y a tus limitaciones. Cuando llovía, cuando nevaba, bajo el frío y bajo el calor, ahí estabas, explorando tus límites. Vi cómo continuabas cuando todo alrededor te decía, déjalo, porque yo también creo en la justicia, en que tu historia merece ser contada. La medida de importancia en el deporte es el esfuerzo, sin ninguna premisa o prejuicio más. Te mereces tu oportunidad y te la has ganado. Desde que decidiste apretar ese botón para compartir tus logros y tu experiencia, cada día son más los que te conocen. Algo ha cambiado y tú también lo notas. Antes inspirabas a los que tenías más cerca, pero ahora también a miles de personas que cada día te leen y aprenden de ti, de tus aciertos y de tus errores. Eres parte de una comunidad que solo pedía una oportunidad. Un hogar donde la meritocracia decide portadas y donde no caben los de siempre. Por tu pasión, por la justicia social en el deporte, por la igualdad de oportunidades, por la energía que compartes con muchos y que ya no te guardan. Por todo esto, estoy a tu lado. Cuando ganaste, yo estaba ahí. Cuando perdiste estuve todavía más cerca. ¿Recuerdas cuando solo estabas tú? ¿Cuando no había nadie más? Pues olvídalo, porque esta revolución ha llegado para quedarse. Sigue corriendo, sigue disfrutando, sigue superándote. Compite, comparte, equivócate y aprende. No estarás solo, yo estaré cerca. Yo soy noticia.es, nuestra meta eres tú. Bueno, Julen, esto es lo que se dice ganárselo a pulso, ¿eh? Sí, hola, buenas noches, sin ninguna duda. La verdad que es fantástico, ¿no? Yo creo que el tener la posibilidad de que el deporte menos conocido, con menos altavoz, tenga esta repercusión, creo que es sensacional, ¿no? Hemos querido mostrar en esta actuación un poco lo que es Yo Soy Noticia, es ganárselo a pulso, es no tener más herramienta a veces que tu propio cuerpo para competir, para luchar contra obstáculos, una orquesta de música en directo, en fin, personas que construyen historias. Así que tenemos muchas historias en Yo Soy Noticia y me gustaría que me acompañaras al escenario para contártelas. Encantado. Con todos ustedes, Julen Lopetegui, seleccionador nacional de fútbol, y Diego López, director de YoSoyNoticia.es.
Bueno, Julen, muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Molt honorable president de la Generalitat Valenciana, autoridades políticas, autoridades deportivas, clubes, federaciones y, en definitiva, a los amigos del deporte que hoy estamos aquí en este Palau de les Arts, en este marco absolutamente incomparable, que gracias al apoyo de su director, de Francisco Potenciano, gracias a ese impulso de la Secretaría General de Cultura, se convierte por un día en el Palau de les Arts y del Sports. También gracias y saludamos a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, a través de ese hashtag Gala Yosi Noticia 2018 que podéis utilizar para interactuar con nosotros, para publicar momentos emotivos que lo sabréis mucho de esta gala. Hace 3 años nos propusimos un reto. Nos propusimos instaurar la justicia social en el deporte. Nos propusimos generar igualdad de oportunidades informativas para muchos deportistas, para muchos clubes, para muchas federaciones que estáis hoy aquí y que hasta ahora erais los grandes olvidados del deporte valenciano. Pero no debíais serlo porque, si hablamos de meritocracia, tenéis la misma o más que muchos clubes. Y nosotros estuvimos un poco locos, porque hay que estar un poco loco para decir no a un éxito del Valencia, hay que estar un poco loco para decir no a que en la portada salga cualquier título de los que ha ganado esta temporada Valencia Basket, el ascenso del Levante, los triunfos del Elche, del Villarreal. En definitiva, al deporte de élite. Nosotros dijimos no, y lo hicimos porque teníamos un impulso detrás, a otros locos, a esa financiación, a ese apoyo que hemos recibido y que nos da la independencia para poder decir que ellos no van a salir en nuestra portada. Por eso, me gustaría agradecer, en primer lugar, a nuestros sponsors, a CaixaBank, que dentro de su amplísima obra social cuenta con Yosi Noticia como uno de sus proyectos y que ha apoyado, sin dudarlo, desde que Yosi Noticia era simplemente una idea, era un germen en la cabeza de sus creadores, han patrocinado y han creído en este proyecto, al igual que Renault, al igual que Movistar y todos nuestros patrocinadores. Y, por supuesto, a la institución pública, porque han visto en Yosi Noticia un elemento corrector de la sociedad, han visto en Yosi Noticia una plataforma y un impulso para poder dar voz y dar visibilidad a esos deportes que ellos tanto impulsan. Así que les pido un fuerte aplauso para ellos, porque es que sin ellos esto no sería posible. Bueno, Julen, a veces estamos tan dentro de esta burbuja llamada Yosi Noticia, tan centrados en dar visibilidad a aquellos que no la tienen, que cuando te llamé y te conté este proyecto me sorprendió mucho tu velocidad, tu rapidez al aceptar, y me sorprendió porque realmente venías aquí a no ser el protagonista, sino dar luz a otros. Así que con la cantidad de eventos a los que te pueden invitar y cantidad de galas a las que puedas asistir, me gustaría saber qué has visto en esta para estar hoy aquí apadrinando esta gala Yosi Noticia. Bueno, realmente yo creo que porque la gente que formamos parte del fútbol profesional, el fútbol que tiene altavoz, que lógicamente todos conocemos, tenemos nuestra obligación para con el deporte, lo que es la esencia del deporte. Yo creo que esto representa la esencia del deporte. El deporte tiene unos valores intrínsecos fantásticos, al margen de que tengan repercusión o tengan remuneración o sea profesional, y yo creo que eso es lo que realmente aquí se reconoce, ¿no? Y entonces todo lo que podamos estar al lado de esta gente, yo creo que merece la pena, merece la causa, y yo os felicito por esta iniciativa, porque seguramente es la posibilidad de dar a gente anónima la posibilidad de contar su historia y que sean héroes por un día, y sobre todo porque el deporte es eso, el deporte es sacrificar 2 horas antes de tu trabajo para poder hacer deporte porque te gusta, sabiendo que simplemente lo haces porque es bueno para la salud y bueno para la mente, ¿no? Básicamente es eso. Aquí tenemos claras 3 cosas, Julen. Aquí no sale los de siempre, aquí la meritocracia es el único motor, es el único baremo para decidir las portadas, y aquí es el deportista el que puede publicar su noticia, el que accede a nuestra web y el que puede darnos a conocer su historia, y así hemos conocido muchas y muchas. Yo te quería preguntar, como parte de la otra parte de la balanza, si en ocasiones somos los medios los que tenemos que dar el primer paso para dar a conocer estas historias, y a veces cuando la gente las conoce es cuando empieza a compartirlas, cuando empieza a embeber de ellas, y no al revés. No tenemos que esperar a que la gente empiece a preocuparse por deportes que no están a sus ojos, que no pueden acceder a ellos a través de los grandes medios.
Seguramente, yo creo que antes te refería otra vez a la palabra, la esencia del deporte, es el contar historias que tienen esa esencia y que seguramente además son historias interesantísimas, muchas de ellas, y que tengan la posibilidad de tener esa repercusión, creo que es fantástico, ¿no? A partir de ahí, esa posibilidad que tienen seguramente hará que mucha gente pues, demande, se interese por ese tipo y se retroalimente. Yo creo que es fantástico en todos los sentidos, ¿no? Pues algunos de ellos, Julen, no todos porque son muchísimos, pero algunos de ellos, los que representan estos valores a los que hacías alusión, no salen de los grandes medios, deberían salir porque entrenan, porque compiten, porque trabajan, porque concilian vida familiar con vida deportiva y vida laboral. Algunos de ellos están aquí, los hemos seleccionado porque realmente para nosotros representan el alma de este proyecto, el alma de Yo Soy Noticia, así que os pido un fuerte aplauso para todos nuestros nominados de este año, de esta edición de la gala yosoynoticia.es. Bueno, Julen, pues son más de 20, casi 30 candidatos y nominados a los premios Yo Soy Noticia. Cada uno tiene una historia detrás, cada uno tiene una noticia, cada uno ha sido protagonista de una gesta. Así que me gustaría que te pusieras cómodo, que tomaras asiento, para antes de premiarles poder conocer una a una esas historias. Muchas gracias, Julen. Fenomenal, gracias. Por aquí, por favor. Bueno, esta noche somos aquí más de 1000 personas. Somos más de 1000 personas y yo os hago una pregunta a todos vosotros, a los que estáis aquí y estáis apoyando esta gala Yo Soy Noticia. ¿Alguno de vosotros es capaz de decirme el nombre de estas 60 personas? ¿Alguno? Claro, algunos sabéis el nombre de la persona a la que apoyáis, de vuestro amigo, pero creo que nadie de aquí es capaz de decirme quiénes son ellos 30. ¿Por qué están aquí de pie en este escenario? Pues bien, para esto existe Yo Soy Noticia, para deciros que aquí encima del escenario, en este momento, hay 6 campeones del mundo, hay 12 campeones de Europa, hay más de 20 campeonatos nacionales y hay más de 50 medallas internacionales. Así que ellos son nuestro motor, ellos son el espíritu verdadero por el que estamos aquí en esta gala yosoynoticia.es. Y antes he dicho, hace unos instantes, que nadie podría reconocerles, pero realmente sí que hay un grupo de personas que puede hacerlo. Ellos realmente descubrieron sus historias, les preguntaron, quisieron saber, más allá de lo deportivo, cómo podían conciliar su vida normal con el deporte, porque muchos de ellos, recordemos que son campeones, pero no pueden vivir de lo que les gusta, no pueden financiar sus sueños con un sponsor, con una competición que lo haga, sino que tienen que trabajar duro todos los días y después, cuando acabe el día, sacar fuerzas de flaqueza para entrenar y competir. Y mejor que nadie, quienes conocen esas historias son una parte indispensable de este proyecto. Así que llamo al escenario a la redacción de yosoynoticia.es con Adrián Rubio, con Samuel Borja, con Luis Crespo, con Vicente Boix y con Alba Molina. Bueno, chicos, creo que no hay nadie mejor que vosotros para empezar a conocer a estos nominados, a estos candidatos a los premios Yo Soy Noticia 2018. Adrián, tú estás con nosotros desde el principio, has visto nacer este proyecto y sé que va a ser complicado lo que te voy a preguntar, pero me gustaría que nos descubrieras una historia de las que tenemos hoy encima del escenario. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos. La verdad es que tú lo sabes bien, se hace muy difícil siempre seleccionar
30, 40, 50 y las que quisiéramos, ¿no? Porque todos los días nos llegan un montón de historias, conocemos gente, conocemos clubes y conocemos retos maravillosos, ¿no? Aquí tenemos gente que es campeona del mundo y se sacrifica, se lo paga todo, se levanta por la mañana, luego se va a trabajar por la tarde y es gente humilde, ¿no? Es gente cercana, gente sencilla y, por ejemplo, yo te destacaría que además este fin de semana ha sido campeón de Europa por enésima vez el Playas de Castellón de atletismo. Tenemos aquí a su presidente y, bueno, pues mejor club de España, de la historia, del año 2017 y un ejemplo de superación continua. Quería preguntarle al presidente del Playas de Castellón, porque realmente el Playas de Castellón es como si fuera el Manchester United del atletismo, es decir, lo tiene todo, ha ganado todo, cada año se superan, pero resulta que no encuentran medios de comunicación que hagan lo que merece el Playas de Castellón, que es ponerles en portada, ¿verdad, presidente? Así es, pues después de los éxitos que se están consiguiendo en los últimos 10 años, la verdad es que salir en portada es muy, muy difícil, sobre todo para deportes minoritarios, entre comillas, como los que estamos aquí representados. Y la verdad es que nosotros hemos sido campeones de Europa a nivel absoluto, 3 veces a nivel junior y 2 veces en cross a nivel junior, y es imposible, aun con estos resultados, salir en portada. Bueno, presidente, pues para eso está Yo Soy Noticia, para ponerles en portada. Muchas gracias. A vosotros. Quería preguntarle también a Samuel Borja, porque me acuerdo perfectamente de las reuniones que teníamos, dando forma, dando vida a esa página web primitiva, yosoynoticia.es, que ahora mismo visitan más de 100.000 usuarios, 100.000 lectores cada mes. Y me gustaría, Samuel, que viendo en perspectiva lo que ha sido y lo que es Yo Soy Noticia y lo que hemos descubierto en cuanto a historias humanas y de deporte, nos dijeras con cuál te quedas. Bueno, buenas tardes. La verdad es que es difícil destacar porque no hay historia mejor o historia peor aquí en el escenario, ni muchos de los que estáis ahí y sois deportistas, ¿no? Pero sí que es verdad que hace poco hemos conocido una historia personal muy interesante y sí que me gustaría destacarla pues, por su espectacularidad sobre todo, ¿no? Es el caso de Jorge Cribillés, que lo tenemos por aquí detrás, y es una persona que, bueno, ahí donde lo veis, tiene en mente un reto. Es el reto de los 7 océanos. Ha hecho ya 4 travesías de las más complicadas que existen. Ha nadado más de 40 kilómetros en algunas de ellas y todavía tiene en mente hacer otras. Lleva 4, le faltan 3. Este verano, Irlanda, Escocia. Eso es lo que tiene pensado. Y esto no es solo un reto personal, sino que también es un reto solidario. O sea que yo creo que se merece un fuerte aplauso por lo que hace. Bueno, ¿quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Porque a priori nos puede parecer un ciudadano de a pie normal y es increíble. Quería preguntarte de dónde sacas las fuerzas para realizar estas gestas. Bueno, yo siempre lo digo, este deporte es muy de cabeza, es cierto, pero en mi caso no me canso de decirlo. Yo lo hago a favor de una asociación de pacientes de cáncer y en los peores momentos, cuando estoy pues, más de bajón, cuando tengo la cabeza que me está fallando o que parece que me cuesta más, que estoy ahí en medio del mar y dando brazada tras brazada, me acuerdo de estos pacientes, del apoyo que me dan y de verdad que son mi auténtico motor. De verdad que no merece estar en portada, de verdad que no. Bueno, y Alba es un poco nuestra reportera de calle. Ella cada semana se va a cualquier competición. Es la mujer agenda de Yo Soy Noticia, recoge todas las convocatorias, se prepara a todos los competidores que van a tener lugar allí. Y claro, a ti es muy difícil preguntarte esto, pero ¿con qué historia humana te quedas de este año? ¿Con quién te quedas? ¿Con quién nos destacas? Efectivamente, como hago trabajo de campo que se dice, al final acabas conectando con tanta gente y además con los méritos que están aquí por méritos propios que me es bastante complicado decantarme solo por uno, pero sí que viendo ahora el crecimiento exponencial que está experimentando el rugby en nuestra comunidad valenciana, especialmente en las mujeres, pues me gustaría destacar el Club Rugby San Roque, que no solo por el tema de licencias está siendo una auténtica pasada, sino que ha conseguido aunar a un montón de clubes para visibilizar la lucha constante que tienen que hacer las mujeres en el deporte cuando está todavía muy masculinizado. Pues vamos a preguntarle, porque sí que es una potenciación la del deporte femenino por la que luchamos en Yo Soy Noticia. De hecho, tratamos de llegar a esa igualdad de oportunidades y también a esa igualdad de género en el deporte entre lo masculino y lo femenino.
¿Se está logrando realmente? Vosotros que estáis en un deporte tan aparentemente masculino, ¿cómo podéis llegar a tener esa visibilidad y qué apoyos y qué obstáculos encontréis en el camino? Bueno, cualquier deporte que lleve femenino al lado falta visibilidad, es cierto, pero pues sitios como Yo Soy Noticia pues poco a poco van dando voz a deportes minoritarios y en especial al femenino y pues se agradece mucho. Muy bien, pues con la redacción de Yo Soy Noticia, aquí, encima del escenario, quería aprovechar para agradeceros la labor que hacéis, para agradecer todas las historias que lográis que salgan en nuestra portada, porque vosotros, con vuestras noticias, con vuestros reportajes, sacándole jugo a las historias, sois los que hacéis que hoy en día Yo Soy Noticia pueda presumir de tener 100.000 lectores mensuales. Así que os invito a sentaros, a disfrutar de vuestra obra, a disfrutar de esta gala Yo Soy Noticia. Muchas gracias, redacción. Y como os decía, estos 30 deportistas son tan solo la punta del iceberg. Son la representación de muchos otros que día a día ocupan nuestra portada, que día a día están en nuestras secciones de todos los deportes, polideportivo. No damos ningún tipo de prioridad a ningún deporte. Nosotros damos mérito al que lo tiene y espacio al que se lo merece. Y cada año, para acompañarles, para premiarles, están aquí en este escenario personalidades deportivas influyentes, verdaderos referentes de sus campos, que vienen un día aquí a la gala y por una vez no son los protagonistas. Por un día ellos son secundarios, ellos se convierten en los que dan luz al deporte anónimo. Así que me gustaría que conocierais todos vosotros a nuestros embajadores Yo Soy Noticia 2018. Marcelino García Toral, entrenador del Valencia Club de Fútbol. El torero Enrique Ponce. El seleccionador nacional de fútbol Julen Lopetegui. El mejor maratoniano de la historia de nuestro país, Abel Antón. Chus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket. Bojan Dublevic, jugador del Valencia Basket. El actor y humorista José Mayuste. El maestro de la cocina Quique da Costa. El entrenador del Levante Unión Deportiva, Juan Ramón López Muñiz. Bueno, ellos son nuestros embajadores, son quienes están aquí hoy para apoyar al deporte más meritorio, al deporte minoritario, al deporte menos mediático. Y me gustaría ya que me acompañaran en el escenario para dar lugar a la entrega de los premios Yo Soy Noticia, para participar en ellos, al maestro de cocina 3 estrellas Michelin, Quique da Costa, al actor y humorista José Mayuste, al jugador de Valencia Basket, Bojan Dublevic, y al maestro torero Enrique Ponce, junto con Julen Lopetegui, seleccionador nacional. Bueno, y me voy a ir con nuestros embajadores. Me voy a ir para preguntarles, seguramente muchos de ellos les pilla de nuevas de hace unos meses este proyecto, cuando contactamos con ellos y amablemente y además con muy buena predisposición decidieron venir. ¿Qué es lo que os ha sorprendido? ¿Qué es lo que os ha llamado la atención, acostumbrados a ir a tantas galas, a tantos reconocimientos? Un proyecto como Yo Soy Noticia. Josema, a ti que eres un auténtico referente del humor en España, Martes y 13, también te recuerdo con mucho cariño en mi infancia porque ponías voz a Aladín. Y bueno, tenerte aquí encima del escenario con tanta trayectoria profesional me hace preguntarte qué ves en este proyecto que no hayas visto en otro de los muchos que has conocido durante este tiempo. Pues mira, en primer lugar quiero felicitaros a todos los que componéis Yo Soy Noticia, porque me parece una idea absolutamente extraordinaria. Lo comentaba antes con mi amigo Enrique, que es una idea fantástica, que gente con este mérito tan
importante, tan trascendental para ellos, seguro, y para su vida interior y personal, que tenga este relieve y esta presencia, ¿no? Creo que como idea es una idea magnífica. Y en segundo lugar, yo, aparte de actor, mi segunda afición es el deporte. Yo siempre he estado unido al deporte desde muy pequeñito. He hecho esgrima, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, y actualmente juego al tenis y al golf. O sea que el deporte me apasiona. Yo siempre digo que no hay mejor lexatín que hacer deporte. Y se lo digo a todo el mundo, a niños, a gente madura y gente más mayor. El deporte es maravilloso, ganes o no. Y desde luego, después de ver todo esto, digo lo siguiente. Digo que el deporte, cuando al deporte se le mezcla con tanto dinero, es mucho menos deporte. Esto es deporte. Gracias, Josema, por tus palabras. Maestro Enrique Ponce, más de 100 corridas en 20 años, hasta 5 veces nominado y nombrado como mejor torero de la temporada, un referente en lo tuyo. ¿Cómo valoras que nos dediquemos, que haya un equipo de gente, que haya unos patrocinadores, como decía antes, y en definitiva un grupo humano que ignore a esos que tantos leemos, a esos que tantos conocemos y se vuelque con los que no conoce nadie? Bueno, muy buenas noches. Bueno, por no reiterarme en lo mismo, ¿no? Comparto absolutamente las palabras anteriores que hizo Julen y las que acaba de hacer Josema. Y lo que más me sorprende, las dos cosas. O sea, por un lado, la iniciativa vuestra me parece impresionante haber caído en eso, ¿no? Y hacer una gala de esta categoría, pues para deportistas que realmente pues no son conocidos en absoluto, ¿no? Pero para mí lo que más me sorprende, y tengo que ser sincero, o sea, antes de contactar conmigo o con nosotros para esta gala, la verdad yo no había caído en eso, pero es que es impresionante ver cómo realmente la esencia del deporte está precisamente en esta gente, ¿no? En gente que lo hace, bueno, pues iba a decir desinteresadamente, pero posiblemente no, porque el interés está en ellos mismos, ¿no? Está en su corazón, en su alma y en su afán de superación, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito, lo más importante que puede tener una persona, tener ese afán de superación y hacerlo porque te gusta, por afición. Yo tengo que confesar una cosa. Yo he toreado muchísimas veces sin saber ni lo que voy a ganar. Y toreo muchas veces en actos benéficos. Y esa es la verdadera esencia, ¿no?, del toreo también para mí. El romanticismo verdadero del toreo y el romanticismo verdadero del deporte lo tenemos aquí detrás. Estoy impresionado, de verdad. Muchas gracias, Enrique. Bueno, con el seleccionador ya hemos compartido palabras y yo quería preguntarle a Quique da Costa, que es un absoluto referente en su campo, con ese restaurante al que o hemos ido o queremos ir, al restaurante El Poblet, denominado como uno de los 50 mejores restaurantes del mundo. Estás todo el día entre cocina, entre recetas, y te quería preguntar, Quique, si tuviéramos que decir cuál es la receta del éxito, seguramente muchos de los ingredientes los tendríamos aquí encima del escenario, ¿verdad? Absolutamente. Buenas noches. La perseverancia, el trabajo. Por nuestro restaurante pasan muchos cocineros durante todo el año formándose. Al final, en Denia, en el Quique da Costa Restaurante, es un lugar donde la gente quiere encontrar un poco esta esencia de la cocina, que tiene una asociación con la innovación. Y cuando vienen, una de las primeras cosas que le planteo es que si vienen, se han metido en el mundo de la cocina, por el mero hecho de este reconocimiento que hay hoy mediático en torno a la cocina, que se han equivocado. La esencia de la cocina es cocinar, transformar alimentos, alimentar el alma y emocionar. Yo creo que nadie empieza, y lo dice el padre de un niño que juega al fútbol, empieza a hacer deporte buscando ni tan siquiera ir a un gran equipo, aunque todo esto es aspiracional, y sobre todo no buscar una portada. En la esencia del deporte no está esto. Más allá de todo eso, es absolutamente admirable. Como es absolutamente admirable lo que hacen ellos, como absolutamente es admirable lo que habéis hecho con este periódico. Como al final también se trata de dar voz y dar luz, y hay otros medios de comunicación impresos del deporte que hacen, y lo hacen de cara a los grandes deportistas, fundamentalmente el fútbol, el básquet, se me ocurre una idea, y es que cojan vuestro periódico
y lo metan dentro de manera gratuita como un dominical para que todavía tengan más visibilidad el trabajo que hacen los deportistas que no tienen el reconocimiento y que deberían de tener. Bueno, pues que tomen nota, que tenga que tomarla. Bueno, Bojan Dublevic es, qué duda cabe, uno de los máximos artífices de los títulos de Valencia Basket la pasada temporada y este verano con la Supercopa, con esa liga que nos ha hecho vibrar a todos, Dubi. Había mucha gente en la Fonteta apoyándoos. Os lo merecíais, es evidente, pero párate a pensar que cualquiera de ellos ha ganado su liga, ha ganado su Supercopa y ha mirado alrededor y no había tanta gente. Eso no es justo, ¿verdad? Buenas noches a todos. Creo que nosotros tenemos la mejor afición del mundo. Yo no sabía que necesito hablar hoy y no soy tan bueno en eso, pero estoy muy orgulloso que estoy parte de todo eso y estoy aquí para presentar a mis jugadores, entrenadores, todos, no es solo mí. Y nada, estoy muy orgulloso por eso. Muchas gracias, Bojan. Os quiero dar las gracias y os pido que os quedéis aquí un instante para entregar los premios Yo Soy Noticia. Ya con nuestros embajadores, ya con nuestros nominados, yo creo que lo tenemos absolutamente todo para dar paso a la tercera edición de los premios yosoynoticia.es. Primer premio yosoynoticia.es. Entrega el diploma el maestro de cocina Quique da Costa. Entrega premio Luis Martínez, portavoz de la Diputación de Castellón, a Juan Rapous, campeón de Europa y doble campeón del mundo en los 800 metros al aire libre en categoría de veteranos. Le está entregando el diploma Quique da Costa a Juanra. Juanra se levanta a las 6:20 de la mañana, es albañil. Trabaja 8 horas y cuando acaba se pone las zapatillas, se pone a correr y gana campeonatos del mundo. Es increíble. Un aplauso para él. Bueno, colocaos por favor en la primera fila para la posterior foto de familia, por favor. Sí, ahí en primera fila junto a los embajadores, por favor. Segundo premio Yo Soy Noticia de la tarde. Entrega diploma José Mayuste. Entrega el premio Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, al campeón del mundo y de Europa de artes marciales mixtas, Daniel Várez. Es el primer español campeón del mundo de artes marciales y quiero que sepan que hace poco llenó un estadio en Dublín para ganar el campeonato del mundo. Conor McGregor estaba mirándole y aquí nadie le saca. Es portada en Yo Soy Noticia. Tercer premio Yo Soy Noticia. Entrega el diploma el maestro torero Enrique Ponce. Entrega premio a Nil Murci, presidente del Valencia Club de Fútbol, a la campeona de Europa de patinaje de velocidad, Inés Luna. Bueno, Inés Luna tan solo tiene 18 años y ha ganado el campeonato y además también ha sido bronce en 2017 en los 300 metros contrarreloj. Una auténtica promesa de nuestro deporte autonómico y nacional. Inés Luna. Cuarto premio Yo Soy Noticia. Entrega diploma Chico Costa, director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, y entrega el premio Julen Lopetegui, seleccionador nacional de fútbol, a la campeona de Europa de gimnasia aeróbica individual, Belén Guillemot. Una carrera
absolutamente fulgurante la de Belén Guillemot, porque es su primer año compitiendo en esta modalidad. La gimnasia es su pasión, y no solo eso, sino que además estudia ciencias gastronómicas. Una auténtica campeona que lleva el indiscutible sello de Yo Soy Noticia. Y quinto y último premio Yo Soy Noticia 2018. Entrega diploma Bojan Dublevic, jugador de Valencia Basket. Entrega premio el molt honorable president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, al 5 veces medallista y 5 veces récord mundial de España en el Mundial para Atletas con Discapacidad Intelectual, Luis Paredes. Paredes, que ganó este campeonato en México en una excelente jornada de la selección española y además ha conquistado más de 60 medallas de oro, europeos y nacionales. Un auténtico crack, Luis Paredes. Bueno, y tras este último premio os pido que os coloquéis a todos, por favor, para poder realizar esa foto de familia Yo Soy Noticia, porque estos que veis aquí, estos son los que merecen el reconocimiento, los que se lo dan, son los premiados, los nominados, los embajadores, yosoynoticia.es 2018. Pero en esta foto que veo aquí, falta una persona. Falta la persona que un día lo pensó y otro día lo consiguió. Falta el que creó yosoynoticia.es. Así que les pido un fuerte aplauso para un loco, para Pedro Morata, fundador de Yo Soy Noticia. Completa la foto de familia junto a Ximo Puig, por favor, poneros en el centro de la imagen y vamos a proceder ya ahora con el fundador de Yo Soy Noticia a esa fotografía protocolaria de cada año, la fotografía de los héroes, de los embajadores Yo Soy Noticia 2018. Y os voy a pedir a todos vosotros que prestéis atención porque nos hemos inventado un premio extra. Porque, claro, vienen tantas caras conocidas del deporte, que veo por aquí, a muchos representantes de clubes, de los que nos dan alegrías y de los que salen siempre también, porque se lo ganan. No tienen sitio en Yo Soy Noticia, en nuestra web, pero por un día hemos dicho, hay que tenderle la mano y el deporte más minoritario y más meritorio tiene que premiar al deporte de élite. Así que nos hemos inventado este premio, yosoynoticia.es, al deporte de élite. Y me gustaría que este premio lo entregara una persona especial para nosotros. Me gustaría que lo entregara Yo Soy Noticia. Como no podemos entregarlo todos, voy a pedirle que entregue diploma a este premio yosoynoticia.es al deporte de élite a Juanjo López El Peño, el primer amputado en completar un ultra trail, una carrera de fondo de más de 74 kilómetros. Juanjo Peño va a ser quien entregue este diploma. Va a ser Maite Girau quien entregue el premio, la concejala de Deportes, Sanidad y Salud, a los campeones 2017-2018 de la Liga y campeones de Supercopa 2017, Valencia Basket Club. Además, vienen con regalo Valencia Basket. Vienen con las copas que ha conquistado y que las van a ofrecer aquí en nuestra gala. Adelante, Rafa.
Enhorabuena. Bueno, dejan ahí las copas, sus triunfos, los que nos han hecho vibrar en este año 2018, entrega el premio Peño. Y para terminar con esta entrega de premios, me gustaría acercarme aquí para hablar con ellos, para preguntarle, por ejemplo, al capitán de Valencia Basket, a Rafa Martínez. Buenas tardes. Buenas. Como le decía antes a Dubi, es increíble lo que habéis hecho este año. Pero, ¿qué te parece el Peño, que estuvo más de 16 horas? Más de 16 horas, y no lo estáis detectando, pero es un deportista amputado, con 8.000 metros de desnivel, más de 76 kilómetros, 16 horas sin parar. ¿Qué te parece esa historia y que tengas al lado a un deportista así que no lo conocieras hasta ahora, Rafa? Pues algo increíble, espectacular, ¿no? La verdad que bueno, tiene muchísimo mérito y que gente como ella pues hace mérito que el deporte sea como es y que tenga esos valores para todo el mundo. Y Maite, desde el Ayuntamiento de Valencia, porque apoyáis el deporte, porque os lo creéis, y sin ir más lejos, sois unos de los impulsores de yosoynoticia.es, tenemos mucho por descubrir todavía, ¿verdad? Hemos visto ya muchas historias, pero nos quedan muchas por descubrir, Maite. Así es, para nosotros es fundamental apoyar el deporte de élite, pero también a todos los protagonistas de los deportes minoritarios, menos visibles, y ahí estamos trabajando para que sean visibles, para darles el protagonismo que merecen a todos y cada uno de ellos y de ellas. Y en eso estamos implicados. Con ese entregador de lujo, con el Peño, que yo creo que seguramente sea el más meritorio que nos va a entregar un premio nunca, despedimos esta edición de los premios Yo Soy Noticia, esta parte de la gala en la que habéis visto en el escenario a muchos que lo merecen, a otros que los alumbran y, en definitiva, es un reflejo claro de lo que es el proyecto Yo Soy Noticia. Un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Sí, a nuestros embajadores también les pedimos que se pongan cómodos porque van a formar parte más adelante de esta gala. Bueno, y como decía antes, son muchos los deportistas de élite que apoyan este proyecto Yo Soy Noticia. Y veo por aquí que acaba de llegar a esta gala a Marcelino, ahora mismo saludando a José Mayuste, al míster del Valencia, que viene de preparar ese partido indispensable y fundamental del Valencia contra el Barcelona este jueves. Hola, míster. Ahora enseguida vamos a tener la oportunidad de hablar contigo, de no hablar de fútbol, no te preocupes, vamos a hablar de otras cosas, pero no eres el único y no son los únicos que han apoyado este sueño llamado Yo Soy Noticia. Hay algunos que han querido apoyarlo, pero claro, había que elegir, estáis vosotros aquí y hay otros que lo han hecho desde casa, así que mirad quién nos manda un mensaje. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Antonio García Ferreras, aunque podéis llamarme directamente periodismo. He hecho un parón en mi especial Al Rojo Vivo que ya dura 6 meses para hablar de Yo Soy Noticia, que también es periodismo. Aquí no se dan bola a los de siempre, ¿eh? Porque el periodismo también es de los ciudadanos. Y aquí, deportistas que ganan campeonatos de Europa o de España y que no tienen tanto reconocimiento, publican sus noticias. Y ojo, 10.000 personas la leen cada mes, ¿eh? Parece fácil. Hazlo tú. De hecho, el nombre de Yo Soy Noticia creía que iba por mí, porque salgo tanto en televisión que, se quiera o no, soy noticia. Bueno, atención, porque el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está presentando un nuevo fichaje. Conectamos en directo. Y por eso hoy os damos la bienvenida a la familia madridista, Sergio Antolinos y Juan López, bronce en el Campeonato de Europa de Fútbol. Porque ya desde pequeñitos soñabais con jugar de fútbol, que no existe aún, pero que lo voy a crear expresamente para ver si nos llevamos algo esta temporada, ¿eh?
Pero vamos, es que últimamente se rumorea que el único modo de que Puigdemont entre en España pues va a ser por la defensa de Real Madrid. Atención a la noticia bomba. Florentino tiene nuevos refuerzos para la Casa Blanca. Bueno, creí que ya lo había visto todo el día que Donald Trump entró a cenar a un mexicano, pero no. Sí, atención, me dicen que tenemos a José Mourinho en otro lado. Conectamos. Muy buenas, Mou. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué no me habéis llamado para esta gala, si yo siempre soy noticia. The Special One. De hecho, yo acabo de renovar por Manchester United, pero parece que no interesa. En fin, felicidades a todos. En especial para el nuevo rey del Campeonato Mediterráneo del Consejo Mundial de Boxeo, que es tocayo mío, el Chulito, Aritz Pardal. Bueno, no perdemos comba y conectamos con Leo Messi, que tampoco ha podido venir. ¿Por qué, Leo? Sí, porque son cosas que lleva mi papá, ¿no? Sí, bueno, yo quería felicitar a todos, en especial al Club de Fútbol Sala Inter Tabernes Blanques, que ha hecho 26 victorias en 26 jornadas. Eso no se había hecho antes. Bueno, sí, quizás solo yo, pero no lo sé, porque mis datos los lleva mi papá, igual que lo de Hacienda. Sí, de hecho, yo pensaba que Hacienda era la marca blanca del Mercadona. No abramos ese melón. Gracias, querido Leo. Uy, por un momento he sonado como Esperanza Gracia dando el horóscopo. Bueno, en fin, tenemos más declaraciones. Rafa Nadal se está recuperando de una nueva lesión. ¿Cómo está, Rafa? Es increíble las cosas que no hace nada. Bueno, será solo Sí, atención, compañeros, parece que hay problemas con la comunicación. A ver si lo podemos solucionar. No, que sé yo, que hablo así, ¿no? Bueno, yo quiero felicitar especialmente al equipo femenino de las 40, ¿no? Del Club Español de Tenis. Campeonas de Europa, de España y, bueno, ya si se lo proponen, pues hasta de Narnia, ¿no? Y yo lo que quiero darles es un consejo, ¿no? Muy importante, ¿no? Mira, lo más importante es que y cuando más irás. Y es increíble, ¿no? Eso. Irás a ver que es nada. Y bueno, o sea, y ya está. Gracias, Rafa. Bueno, tus palabras son como el sol en Irlanda. Nadie se lo cree cuando salen. Bien, en fin, conectamos a toda velocidad con Fernando Alonso. Muy buenas. Sí, muy gracioso con lo de a toda velocidad, ¿eh? Bueno, siento no poder estar ahí. La verdad es que estaba a solo 100 kilómetros. Pero bueno, he salido con el coche hace 2 horas y acabo de recorrer, a ver, un momentito, a ver... Sí, 6 kilómetros. Bueno, yo me siento muy identificado con muchos de los deportistas de la gala porque lo mío también es superación y poco reconocimiento, ¿no? De hecho, estoy barajando cambiar de coche el año que viene y conducir el safety car. Sí, así sabré lo que es ir primero unas cuantas vueltas, ¿no? Un saludo para todos. Gracias, Fernando. Bueno, más periodismo porque también hay quien dice que Fernando Alonso podría pasarse a BlaBlaCar. A ver si compartiendo coche gana algo. Bien, pues hasta aquí la información, el rigor, la verdad, la actualidad, el periodismo. Si me disculpáis, me vuelvo al plató que Eduardo Inda estará hablando de Venezuela y habrá que cambiarle de tema. Un abrazo muy fuerte a todos, que eso también es periodismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Raúl Pérez. Bueno, soy el artífice de las voces que habéis escuchado, de los personajes que no han podido asistir a esta gala. A mí me hubiera gustado estar también allí, pero por motivos profesionales no puedo estar. Así que os mando un abrazo muy fuerte, un saludo a todos los que estáis allí, a los premiados, a los que hacéis posible Yo Soy Noticia, a los lectores, y que sigáis así por muchos años más. Un crack. Raúl Pérez, que nos hace reír, y no solo imita, sino que también hace humor. Eso es muy importante porque reír seguramente es una de las vitaminas más grandes que tenemos los deportistas y los no deportistas en la vida. Y vamos a pasar directamente a alguien que es como nosotros. Podríamos decir que no estamos solos, porque no somos los únicos que apoyamos al deporte desde el principio, y algunos lo hacen de una manera algo diferente. Algunos lo hacen desde el punto de vista técnico, de acompañamiento al deportista, de la educación, de los valores que realmente importan de cara al día de mañana. Así que me gustaría que me acompañara en el escenario al director del proyecto FER, Carles Baisauli.
Por aquí, por favor. Bueno, Carles, Proyecto FER, Foment d'Esportistes amb Reptes, o lo que es lo mismo, para que ustedes se hagan una idea, es como una beca ADO para el deporte olímpico valenciano, para que los deportistas valencianos el día de mañana puedan llevar nuestro nombre en los Juegos Olímpicos. Es una iniciativa de la Fundación Trinidad de Alfonso, con el mecenas Juan Roig a la cabeza, impulsando una vez más el deporte en la ciudad de Valencia, en la Comunidad Valenciana. Pero me gustaría que pusiéramos cifra, Carles, a esta inversión en capital deportivo, en capital humano. ¿A cuántos deportistas beca el Proyecto FER? ¿Y qué desembolso significa eso para la Fundación Trinidad de Alfonso? Buenas tardes. Hola, Diego. Buenas tardes a todos. Pues este pasado año fueron 127 deportistas los becados por la Fundación, cuyo presidente es Juan Roig. Y la inversión global, en términos redondos, asciende al 1 millón de euros, que es una cifra más que considerable para que los deportistas de la Comunidad Valenciana cada vez tengan más presencia en las grandes citas de todo el mundo, nacionales e internacionales, y dispongan de más recursos para estar al máximo nivel competitivo, como demuestran cada fin de semana con sus resultados brillantes. Bueno, pues podríamos seguir hablando del Proyecto FER, pero seguramente no sería más clarividente que este vídeo que vamos a ver. Cuando has vuelto de un campeonato, de un mundial, de los Juegos de Río, después de caminar entre los grandes, con diplomas y medallas, una parte de ti quiere relajarse, disfrutar de lo logrado, decir, es verdad, yo estuve allí, representando a mi tierra. Pero hay otra parte de ti que no está de acuerdo. Esa que te dice, aún quedan muchos kilómetros por correr. Aún quedan jabalinas por lanzar. Combates por superar. Paladas por remar. Cintas por recoger. Aún quedan horas, horas y horas de entrenamiento. Aún quedan muchos campeonatos y algunos mundiales. Aún queda Tokio. Y esa es la parte de ti a la que haces caso. A la que te dice que aún queda mucho por hacer. Habéis visto algunos deportistas en este vídeo, pero son muchísimos los que pasan cada semana por nuestro tercer grado en esa sección Yo Tengo FER, que existe desde que existe Yo Soy Noticia, que realmente es muy paralela en cuanto a valores, en cuanto al foco mediático a nuestra publicación, y por eso Yo Tengo FER es una de las secciones más leídas del periódico yosoynoticia.es. Y dentro de ellos nos va a tocar elegir, Carles, nos va a tocar elegir a uno, porque el Proyecto FER, como cada año, va a premiar en esta gala a su deportista con más proyección, a su deportista con más éxitos y, en definitiva, al que recoge los valores que el Proyecto FER, desde esa cultura del esfuerzo constante, quiere transmitir. Así que me gustaría llamar al escenario para entregar este premio Yo Tengo FER 2018 a Abel Antón, campeón del mundo de maratón en Sevilla, en Atenas, una auténtica referencia de nuestro deporte a nivel internacional, que se coloca ya en el centro del escenario. Para premiar por sus medallas de bronce en el Europeo Junior de 110 metros valla y en el Campeonato Absoluto de España de 60 metros valla, al atleta valenciano Luis Salort. Bueno, sin duda, Luis Salort, ya lo veis, un auténtico atleta dedicado en cuerpo y alma a competir con el apoyo del Proyecto FER, constante, económico, de educación, técnico, un Proyecto FER que ahora mismo, por favor, Carles, completa esa fotografía de grupo con Luis y con Abel,
con ese apoyo representativo del proyecto FAIR, día a día compitiendo, día a día luchando, día a día recibiendo indicaciones, recibiendo mejoras. Es Luis Salor, nuestro premiado Yo Tengo FAIR 2018. Un fuerte aplauso para Abel y para Carles. Muchas gracias por haber venido hoy aquí, por haber participado en esta gala, por haber sido premiado, sí, por favor, en esta gala de Yo Soy Noticia 2018. A Luis, a Abel, a Carles, un auténtico referente del atletismo, Abel Antón. Sí, por favor. Un aplauso para Abel Antón, por favor, que ha venido hoy aquí directamente desde Italia para acompañarnos en esta gala Yo Soy Noticia. Y vamos a pasar rápidamente de un lado al otro, de lo privado a lo público, pero manteniendo el eje del apoyo al deporte, el eje del apoyo al perfil de deportista Yo Soy Noticia. Hoy estrenamos unos nuevos galardones, un espacio de absoluto reconocimiento al talento, a la proyección deportiva, a los valores. Y para eso me gustaría contar con el escenario con Isabel García, nuestra diputada de Deportes. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, Isabel, te tengo aquí encima del escenario y me voy a permitir el lujo de hacerte una pregunta que cualquier ciudadano le haría a un político. Y es, ¿en qué os gastéis nuestro dinero? ¿Cómo la Diputación apoya al deporte? ¿De qué manera lo hace? ¿Y a cuántos deportistas apoya? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, antes de contestarte esa pregunta, quería tener un momentito, un homenaje a un chiquito que ha fallecido hace 2 días, a Nacho Barberá, de la Unión Deportiva Alfira. El abrazo a su familia, al club, a la Alfira, por eso ha logrado incidente cardíaco. Sí, estamos hablando de deporte base, es justo tener un pequeñito recuerdo para él. Bueno, lo que me preguntabas, nosotros intentamos gastarlo lo mejor que podemos y que sabemos hacer, ¿no? Y bueno, lo gastamos en el deporte base casi todo, más del 50% de los 2.837.000 euros que vamos a dedicar en este año 2018 al deporte de la provincia de Valencia, más del 50% va destinado al deporte base. Y tenemos alrededor de 200 becados en estos momentos, que reciben una ayuda pues, para poder seguir poniendo en marcha sus proyectos personales deportivos, más todas las ayudas que reciben los clubes, ¿no? Que también de alguna forma indirecta o directa reciben esos niños y niñas. ¿Qué sensación genera en un ente como la Diputación de Valencia, que se dedica todos los días a intentar impulsar este tipo de deportes, este tipo de deportistas, de competiciones, en la calle, populares, cuando ve que el reconocimiento siempre se lo llevan los mismos y que solo unos pocos somos los que tiramos el brazo y decimos, no, no, vosotros estáis impulsando a estos deportistas y tienen mérito, nos los creemos y nos los llevamos con nosotros? Sí, bueno, es importante el impulso por parte de las instituciones públicas, desde luego, pero sin el acompañamiento de medios como el vuestro, ¿no? Que nos ayudan en ese reconocimiento y en esa visibilidad para visibilización del deporte base, del deporte participativo y también del deporte femenino, ¿no? Que también lo hacéis muy bien, pues bueno, sería imposible, ¿no? que todos ellos y ellas que están aquí, una parte, pues tuviesen ese momento, ¿no? Ese momento de reconocimiento tan importante para poder seguir trabajando con el verdadero esfuerzo en el que consiste, ¿no? Dedicarse muchas veces al deporte, ¿no? Bueno, estamos hoy aquí para entregar estos galardones que la Diputación ha creado para premiar a su deporte base, los galardones y los premios Diputación al deporte base para estos deportistas que destacan sobre los demás y a los que queréis reconocer hoy aquí en la gala Yo Soy Noticia. Y para ello quiero llamar al escenario a una persona que para mí recoge prácticamente todos estos valores de humildad, valores deportivos. Y es curioso porque pertenece al otro lado, pertenece al lado más mediático, pero es que cuando lo veis aquí arriba vais a entenderlo. Un fuerte aplauso para el entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz. No estaba de broma, mister. Es que he tenido la oportunidad de conocerte y la verdad que me ha sorprendido y lo he comentado siempre con gente que yo creo que es la entrevista a una persona más transparente del mundo del fútbol que he hecho es a ti, porque parece que sigas entrenando en los campos de barro, que sigas ahí donde empezaste y el otro día estabas empatando contra el Real Madrid. Me acordaba de ti, de ver tu gesto de alegría
Y ahora que has venido de esta gala, no sé si esto te produce un poco un shock entre dos mundos, ¿no? Vienes de empatar con el Madrid y vienes aquí a ver un deportista que ha ganado campeonatos del mundo y que no conocías. ¿Cómo te sienta a ti este shock a alguien que lleva tan dentro el deporte de base? Buenas noches a todos. Para mí es un placer poder estar aquí. Yo creo que todo el mundo estaría encantado con poder compartir estos momentos, este reconocimiento que hacéis a esa gente que no tiene tanta repercusión o que no sale, como bien comentáis, todos los días en los medios de comunicación. Y yo estoy encantado. Es la segunda gala que tengo la fortuna de poder estar y ojalá pueda estar muchísimas más, porque yo creo que por esas situaciones todos tenemos amigos, todos hemos pasado, porque futbolistas o entrenadores profesionales hay pocos o pueden vivir de ello. A nivel profesional, entrenadores hay 42 entre primera y segunda. Hay muchos entrenadores también que están en esa situación. Estamos hablando aquí de deportistas que hacen ese deporte un poco por esa ilusión, por tener esa fortuna de poder practicar deporte y poder competir a un nivel importante, porque vosotros lo reconocéis y así lo hacéis, importante. Y hay muchos otros entrenadores y ellos también tendrán sus entrenadores que tampoco son reconocidos y que tampoco tienen esa visibilidad. Para mí es un placer poder compartir tanto con ellos como con esos entrenadores y como con sus familias, que son las que nos sufren, tanto a los que tenemos por un lado la fortuna de ser o salir más en medios de comunicación y por otro lado la no fortuna. Todos tenemos esa familia que cuando no ganamos nos tienen que aguantar, y cuando ganamos pues parece que no los tenemos tan cerca, ¿no? Porque los obviamos un poco. Entonces también a sus familiares hay que darles esa felicitación y esa enhorabuena. Y más aún cuando son poco reconocidos. La verdad que se merecen un fuerte aplauso, no solo los deportistas, sino las familias que hacen posible que esos deportistas compitan cada día, cada fin de semana, es cierto. Bueno, pues si os parece, nos vamos a poner en el centro del escenario porque vamos a comenzar ya con esta entrega de los galardones Diputación de Valencia al Deporte Base 2018. Premio Diputación de Valencia al Deporte Base. Como mejor mujer clasificada de la NASCAR europea, recoge el premio Carmen Boix. Bueno, actualmente Carmen sigue compitiendo, sigue luchando para poder ser campeona y además poder competir en la NASCAR americana, que es ese gran sueño, esa gran competición del automovilismo. Un fuerte aplauso para Carmen, que se sitúa detrás de Isabel, detrás de Juan Ramón, porque vamos a continuar con la entrega de premios. Con este segundo premio de Diputación de Valencia al Deporte Base, a la campeona de Europa de One Ball, a Ana Belén Giner. Un fuerte aplauso. Bueno, ustedes se preguntarán qué es el One Ball. Pues bien, les diré que Ana Belén lleva más de 20 años de experiencia en la pilota, en todo lo relacionado con todas las modalidades, y esto le ha dado lugar con su esfuerzo a ser campeona de One Ball. Un fuerte aplauso para Carmen, para Ana Belén, que se lo merece. Vamos con el tercer premio, Diputación de Valencia al Deporte Base, al único piloto español de Fórmula 3 con más de 20 títulos nacionales e internacionales en el karting. Un fuerte aplauso para Eliseo Martínez. Enhorabuena. Es probablemente una de las grandes joyas del automovilismo valenciano. Ha cumplido en 2017 su primer año al volante de un monoplaza y ha arrasado tanto a nivel nacional e internacional en el mundo de los karts. Acuérdense de su cara porque pronto la van a ver en los otros medios, en los que hablan de los de siempre. Cuarto premio, Diputación de Valencia al Deporte Base, al único club español con sección masculina y femenina en la Golden League, en la máxima categoría de clubes de judo. Valencia Club de Judo.
Recoge premios Sugoi Uriarte, su presidente. Bueno, a Sugoi creo que lo conoceréis todos. Ha paseado el nombre de España por todos los campeonatos habidos y por haber, Olimpiadas. Junto a su pareja, Laura Gómez, forman unas auténticas referencias, una pareja de referentes en el mundo del judo, con esa sección masculina y femenina en la máxima competición de judo, Valencia Club de Judo. Y este último premio, Diputación de Valencia al deporte base, por su apuesta decidida por el deporte inclusivo y por su sección femenina. Un fuerte aplauso para el Fútbol Club Benaguacil. Recoge su premio su presidenta, Mamel López. Enhorabuena. Es un club absolutamente pionero, no solo en Valencia ni en la Comunidad Valenciana, sino en España, con auténticas campañas virales en favor de la igualdad de género en el deporte. Un ejemplo, el Club Deportivo Benaguacil en estas iniciativas. Bueno, y ahora os pido a los premiados que deis un paso adelante, que os coloquéis con nuestros entregadores, con Isabel, con Juan Ramón, para completar esa foto de familia en esta primera edición de los premios Diputación al deporte base. Campeones, luchadores, se lo merecen y aquí están. Muchas gracias a todos, por favor. Continuad disfrutando de la gala porque todavía nos queda por ver algunas historias realmente apasionantes. Lo que me motiva a seguir con todo en la vida es el atletismo porque es mi pasión y es lo que más me gusta. A mí el fútbol sala es más que un hobby, es para mí una pasión, es que quiero superar cada escalón y poder llegar a lo más alto futbolísticamente. A las 7:20, 7:30 ya estamos trabajando y ya sin parar pues hasta las 5:30 de la tarde me voy a casa y me pongo a entrenar. Tengo más o menos sobre hora y media, 2 horas de entreno al día, 6 días a la semana. Cuando yo llego del trabajo a casa pues evidentemente estoy ya cansado, pero la ilusión que tengo pues me hace entrenar fuerte. Muchas veces hablando los compañeros dicen, mira, ves, campeón del mundo, a poner ladrillos. Messi no es campeón del mundo y no pone ni ladrillos y tiene el dinero que quiere. Pero bueno, cada deporte está mirado de una manera y por desgracia el atletismo pues se tiene que trabajar para poder vivir. Los 3 meses antes de la competición, que es cuando estás en máxima carga, tienes días que evidentemente cuando llego de trabajar pues a lo mejor has estado todo el día arrodillado poniendo baldosas y sabes que llegas a casa y tienes a lo mejor 5 series de 1000 casi a tope y dices, madre mía, pues lo tengo que hacer y bueno, yo creo que todo lo mueve la ilusión por el atletismo que tengo y por también enseñarle a mi hija que la vida es trabajar, deporte, salud y hacer las cosas bien y al máximo de lo que cada persona pueda dentro de sí misma. Tengo una hipoacusia bilateral, que es sordera en los 2 oídos, profunda. O sea, quiere decir que sin los implantes no oigo nada y si me pongo los implantes ya oigo. Yo desde pequeñita he tenido muchos baches y a partir de esos baches me he ido esforzando más. Me hayan dicho, tú no puedes, tú no vas a conseguir esto. A mí me da igual las opiniones que me han dicho porque las opiniones lo que me ha hecho es ser más fuerte. Mi adaptación ha sido buena.
hay algunos detalles al jugar al fútbol, pues por ejemplo, si alguna me está llamando desde lejos, pues es un problema, no lo oigo. Entonces me tengo que estar girando continuamente a ver qué me está diciendo, qué no me está diciendo. Entonces hay unas pequeñas adaptaciones que si al final me está llamando una, pues la que esté más cerca, oye, tal, esta te ha dicho esto, esto y esto. Igual que cualquier otra jugadora que empieza en un equipo nuevo y que tiene que adaptarse a los mecanismos de ese equipo. Pero por lo demás la adaptación es absolutamente perfecta con las compañeras, con el sistema, con todo. Gente con discapacidad puede estar con otra gente normal, que no tiene que haber un equipo de fútbol adaptados, no. Yo puedo estar con un equipo con gente normal porque yo tengo suficiente calidad como la gente normal. Gente discapacitada, por ejemplo, con sordera no tiene que estar ahí a un lado y decir no puedo, no, tú tienes que levantarte y decir yo sí que puedo y demostrar a la gente que aunque tengas sordera profunda o lo que tengas, puedes demostrar a la gente que vales muchísimo. Que la gente no se asuste al verme que soy una persona sorda, que tengo, entre comillas, éxitos, que puedo demostrar la fuerza y la voluntad que tengo y demostrar que valgo, aún tener esa discapacidad. Bueno, la verdad que a veces hay que poner cara al éxito, hay que poner cara al mérito, hay que poner cara a la superación para que entendamos lo que significa esa lucha diaria de auténticos héroes, auténticos deportistas que llevan los valores grabados a fuego. Y para hablar de ellos, para hablar de nuestro proyecto, me gustaría llamar aquí a nuestro Chester, a nuestro rincón de conversación, a tres personas que lo ven desde tres prismas diferentes, pero que confluyen. Así que me gustaría que me acompañaran en este escenario el molt honorable presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el fundador de Yo Soy Noticia, Pedro Morata, y el entrenador del Valencia, Marcelino García Toral. Bienvenido, presidente. I'm really tired of knowing my life's a mess. Bueno, la gala ya está avanzada, estamos en el último tramo y vuestra presencia aquí en este momento de la gala no es casual. Quería que os fuerais empapando poco a poco, presidente Marcelino, del espíritu Yo Soy Noticia. Un espíritu que nos ha enamorado a muchos y por el que estamos hoy aquí. Después de ver este vídeo, presidente, después de ver el calado de los premiados, de los protagonistas Yo Soy Noticia, ¿cómo se le queda el cuerpo a un presidente de la Generalitat que a través de sus políticas lucha por darles luz? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. La verdad es que estoy encantado, ¿no? Un acto como esto es absolutamente vitamínico. Ves la cantidad de personas que cada día hacen un esfuerzo enorme por aquello en lo que creen. Y desde luego, por otra parte, también me causa un poco de pudor que no conozco a muchos de ellos. Con lo cual, es más interesante que nunca y es más preciso que nunca que existan medios de comunicación en los que aparezcan todas estas personas que desde luego son ejemplos de superación y son ejemplos de esos valores que desde luego nosotros pensamos que son los mejores valores de la Comunidad Valenciana. Mister Marcelino, vienes de un entrenamiento porque, claro, la vida sigue, el Valencia el otro día compitió, luchó, perdió, pero tiene el próximo jueves otra oportunidad para redimirse, un auténtico partidazo para llegar a la final de la Copa del Rey. Vienes de un ambiente, de una burbuja mediática increíble. Es decir, los deportistas, los periodistas deportivos intentan saber a quién vas a convocar, intentan leer tu mente para saber si Guedes va a jugar o no el jueves. Y venimos aquí y te encuentras con gente que gana el campeonato y que no es conocida, ¿no? Es como hay mucha parte volcada en muchos y hay muy poco para esta gente. Buenas noches. Buenas noches a todos. En primer lugar, quería dar la enhorabuena a todos los galardonados y premiados esta noche, así como a la iniciativa de este hecho, ¿no? Yo creo que es muy importante para todo este tipo de personas que, como aquí acabamos de ver,
se sacrifican en el trabajo diario para poder vivir con holgura o intentarlo, y después realizan esfuerzos diarios para cumplir su ilusión, ¿no? Que normalmente suele ser un deporte minoritario. De todo corazón, enhorabuena a todos y os animo a seguir por este camino. Nosotros, bueno, pues hemos tenido la fortuna de tener otro deporte donde estamos permanentemente expuestos, y así es la vida. Cada uno disfrutamos a nuestra manera con lo que tenemos, o es lo que intentamos. La responsabilidad de cada uno es en la propia vida y en nuestro trabajo y en cómo somos cada día que nos levantamos. Esto es así, pero repito que enhorabuena a todos por cómo, a los deportistas y a vosotros por esta iniciativa, que creo que en cierta medida, y no por todo lo que merecen, pero sí que se les reconoce esta valía y este esfuerzo. Bueno, Pedro, tú conoces mejor que nadie este proyecto. Un día lo soñaste, lo ideaste, lo pensaste y hoy es una realidad. Me gustaría que vieras 3 imágenes que vamos a ver en pantalla y que representan un poco lo que es Yo Soy Noticia, lo que ha sido Yo Soy Noticia. Esta es de cuando nació, ese es el embrión Yo Soy Noticia, nuestra primera web, realmente con un sueño más que con una base. Este es un día muy feliz para nosotros, 32 millones de personas alcanzadas en Facebook en una sola semana, una auténtica revolución, miles y miles de visitas, y esta fue la primera gala Yo Soy Noticia. Desde entonces, cronológicamente, hemos ido avanzando hasta llegar aquí y te pregunto realmente qué nos queda por hacer, hacia dónde vamos a avanzar y qué sientes al ver esto. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que a mí me deja en paz con mi conciencia periodística el comprobar, como comprobaba ahora el presidente de la Generalitat, que lo estábamos comentando, o Marcelino, se habrá enterado, como yo, de muchos de estos casos. De las 30 personas que estaban ahí subidas, había 100 medallas nacionales, había 50 medallas internacionales, había 12 campeones de Europa, 6 campeones del mundo. Entonces, me deja en paz con mi conciencia, periodísticamente hablando, a nivel de justicia informativa, el que yo estoy aquí sentado con Marcelino y no le pregunte si va a jugar Guedes, porque tiene que haber, es obligado, tiene que haber otro medio de comunicación que ponga un límite, que ponga un muro de justicia social informativa. Y a mí me daba mucha vergüenza cuando venían al programa personas que eran campeones de Europa de karate, por ejemplo, y yo no lo sabía. Y pensé un día que esto había que corregirlo y había que atreverse. Entonces nos atrevimos a hacerlo, porque nadie se atreve a lo mejor pensando que no van a tener seguimiento, que no van a tener audiencia, y no se equivoca. O sea, quien piense eso se equivocaba. Y como siempre, cuando te atreves, tiene que haber alguien que a primeras te crea, ¿no? Me fui a ver a CaixaBank, me fui a ver, al final, las entidades como los gobiernos, las ideas las tienen las personas, las empresas las ideas las tienen las personas. Yo allí me encontré a Viviano Martínez y me encontré a Raúl Mir, que se creyeron este proyecto desde el principio, como se lo cree ahora el nuevo director territorial, Chico Costa. Se lo explicamos a CaixaBank y dijo: planto la bandera, voy con vosotros hacia adelante. Y a raíz de CaixaBank se fueron sumando otra serie de sponsors que son los que nos van a dar la gasolina para poder seguir haciendo este medio de comunicación. Y me deja en paz con mi conciencia, periodísticamente hablando, porque esto es algo que era necesario y se ha demostrado con las visitas y se demuestra cada año que venimos aquí a la gala. No es posible que estas personas que estaban aquí, después del esfuerzo que tienen, no tengan ni tan siquiera la visibilidad mediática. Eso era una injusticia total. Y desde nuestra humildad, pues hemos tratado de corregirlo, y mientras tengamos personas e instituciones públicas y privadas como CaixaBank o como Movistar, que son de alto rango, sigan creyéndose este proyecto, pues estaremos. En mi caso, me queda dar un paso atrás, porque mi contribución a esta idea que se nos ocurrió un día, para consolidarla, estará en buscar
una gran agencia de comunicación, que eso ya está conseguido, para que esos grandes sponsors sigan llegando, porque son los que le van a dar la independencia a este proyecto. La idea periodística está clara, la representas tú con todo el equipo de periodistas, y falta o un gran grupo editorial, porque nosotros somos un grupo de entusiastas periodistas jóvenes, y falta una gran agencia de publicidad que busque esos grandes pilares publicitarios para que este proyecto siga adelante. Una vez que está creado el germen, a mí me toca ya quedar un paso atrás y posibilitar esto para que se siga consolidando. Bueno, presidente, sí, la verdad que cuando estábamos creando Yo Soy Noticia, cuando nos reuníamos tantas y tantas veces, yo llegué a pensar que un día estaríamos aquí, pero la verdad que lo que no llega a pensar nunca, Pedro, es la cantidad de deportistas que se nos estaban escapando del radar. Eso me parece increíble. Marcelino, tú has llegado, y además te lo agradecemos muchísimo, como a todos los deportistas y entrenadores que están aquí, presidente del Levante, entrenador del Valencia Basket, de todos los clubes de la Comunidad Valenciana que han llegado, y les agradecemos porque han hecho un esfuerzo por estar aquí, cosa que es muy importante porque ellos le dan la visibilidad mediática con su presencia. Pero, Marcelino, ¿no te parece una injusticia que al final nosotros nos convertimos en unos pesados detrás de vosotros y, sin embargo, de estas personas están abandonados? O sea, ¿no te has llevado hoy un shock de decir, pero bueno, ¿estas personas cómo no van a salir? Yo creo que sería mucho mejor que todos los deportes tuviesen un trato por igual. Porque estoy convencido que muchos de los deportistas que hoy nos acompañan pues hacen muchísimo más esfuerzo que cualquier futbolista de primera división. Entonces, lo que también pasa es que es algo que no podemos dominar, pues depende mucho a nivel publicitario. Vosotros entendéis mucho más que yo el porqué de esa situación. Por mucho que diga yo ahora que es imposible, creo, y por mucho que hagamos en este día, valorar o corresponder a todo el esfuerzo que estos deportistas a nivel individual hacen. Presidente, precisamente para eso, para corregir, existen las políticas, existen los gobiernos, y me gustaría saber cómo podemos atajar esto directamente a la raíz. Generar igualdad en el deporte, igualdad de oportunidades informativas para todos los deportes. Bueno, la igualdad de oportunidades es una exigencia, y es evidente que lo primero es que se pueda hacer deporte y que existan las instalaciones, que existan las oportunidades para todos los niños, para todos los jóvenes, inicialmente, para todas las niñas, muy especialmente, porque la barrera de género es aún importantísima, como se ha visto. Y eso es lo prioritario. Después llegará también la cuestión informativa. Y yo creo que los medios, es verdad que tienen también unas exigencias en un momento determinado, que es las propias audiencias. Pero yo creo que lo fundamental es que haya un cambio de mentalidad, ¿no? Y que no el deporte base, que realmente tiene una presencia enorme entre nosotros, pues que tenga una mayor visibilidad. Lo que estáis haciendo vosotros está bien, porque de todas maneras es que es como una especie de llamar a la conciencia colectiva, ¿no? Lo cual es muy importante. Y después algunas de estas personas que hemos visto hoy aquí, gracias a vosotros las conocemos, lo cual también es muy importante, ¿no? Y yo creo que, de verdad, el deporte es un factor, sobre todo el deporte que no es profesional, tiene un vigor fundamental en lo que son los valores de las personas. Y hoy, antes decía la diputada provincial, ¿no?, el disgusto colectivo que hemos tenido con la muerte de Nacho, ¿no? Pero claro, muchos días, muchas semanas, hay miles de entrenadores no profesionales, de personas que están dedicadas al deporte profesional, al no profesional, personas que lo dan todo. Imaginaros la cantidad de personas que cada fin de semana están llevando a sus hijos. Todo esto yo creo que es muy importante, es fundamental. Y después el esfuerzo que hemos visto de personas que evidentemente están allí trabajando duramente y que después continúan. Hay cantidad de personas que hacen un esfuerzo levantándose muy pronto para hacer deporte.
Esto es la vida, ¿no? Yo creo que es lo fundamental. El deporte es convivencia, son valores positivos y bueno, por tanto, darle visibilidad a eso es también, bueno, pues abandonar lo que es la bronca, muchas veces a los que nos gusta el fútbol, pues que siempre estamos ahí un poco en la bronca, ¿no? Y acabar con esas malas historias. También, desgraciadamente, hay a veces muy malas historias, como la que le pasó al árbitro de Alicante hace poco, una chica que fue insultada, vilipendiada y tal. Es una cosa que hay que abandonar absolutamente, ¿no? El fútbol es otra cosa y el deporte es otra cosa. Y cuando ves a padres, por ejemplo, gritar como gritan en los campos ahí del Río, de otros sitios, pues la verdad es que eso no es el deporte. El deporte es otra cosa. Sí, la verdad que sí. Desde Yo Soy Noticias es una plataforma constante de publicación de denuncias con el tema de los árbitros, el tema de cualquier discriminación por sexo. Es algo que es un altavoz claro de la sociedad y lo reclama la sociedad y para eso estamos aquí. Así que yo os quiero dar las gracias de corazón a los tres porque cada uno desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista periodístico creo que habéis definido a la perfección lo que es nuestro proyecto. Así que os agradezco mucho vuestra presencia aquí esta noche. Enhorabuena Muchas gracias. para todos. Muchas gracias. Así que pido un fuerte aplauso para el director general de esos héroes. Así que pido un fuerte aplauso para el director general de Hidracua, Francisco Bartual. En tu casa, Yo Soy Noticia, como todos los días, pero hoy físicamente. Hay que ver, Francisco, la cantidad de héroes, de deportistas, de historias, de méritos que nos habéis hecho conocer esta temporada, en el año 2017. Yo no sé qué supone para una empresa como Hidracua el poder unir sus valores a los del Yo Soy Noticia, los valores deportivos, valores totalmente sanos, totalmente gratuitos y desinteresados por el deporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para nosotros, para Hidracua, la verdad es que es un auténtico orgullo, una satisfacción el poder estar aquí con... Bueno, hemos visto un montón de ejemplos que bueno, traía aquí preparado algunas palabras para decir, pero es gente que tiene realmente unos valores con los que nosotros nos sentimos muy identificados. Valores de esfuerzo, gente con mucho talento, y desde luego que trabajan por una auténtica devoción que es el deporte de una manera completamente desinteresada. Para nosotros es un auténtico orgullo estar junto con estas personas y bueno, doblemente satisfacción porque para los que nos gusta hacer deporte, ¿no? Porque entendemos que la vida no solamente es trabajar, que también, sino que el deporte es una obligación que de alguna forma tenemos que tener todos. Pues para nosotros, los que nos gusta hacer deporte, los que nos gusta hacer bici de montaña, en este caso, como el que vamos a ver, pues nos complace el poder estar al lado de personas como quizás es con la que vamos a estar ahora en este momento. Un gran orgullo, una gran satisfacción y muy contentos de estar aquí. Sí, porque este año nos habéis dicho, no queremos becar económicamente como el año pasado, queremos ir más allá y queremos ser la herramienta física, no solo la mediática, sino también la física de uno de los héroes gota a gota para que siga cumpliendo sus sueños, ¿verdad? Sí, bueno, en este caso con este deporte minoritario, ¿no? Que es la bicicleta de montaña, pues bueno, el caso este que hemos conocido, pues es un caso que nos ha llamado mucho la atención y que realmente lo vemos que está que ha alcanzado un compromiso y que ha alcanzado un esfuerzo quizás mucho más allá de un héroe, ¿no? Porque es tremendo, ¿no? No te quiero chafar, ¿no? La presentación. No, solo el nombre. Solo el nombre. Yo voy a decir el nombre, no te preocupes. Vale, pues en este caso, una persona que ha hecho 35.000 kilómetros durante 2 años para los que nos gusta hacer deporte y solamente hacer 40 kilómetros nos viene cuesta arriba, pues la verdad es que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Es bastante admirable. Pues sin más dilación pido un fuerte aplauso y que suba al escenario nuestro héroe, Hidracua, Antonio Hernández.
Bueno, Antoni se ha recorrido así, ni más ni menos que desde la Patagonia Argentina hasta Alaska en bici, ¿no? Una cosa así, una cosa suave, ¿no? Unos 31.000 kilómetros en 822 días. Yo solo te quiero preguntar una cosa, Antoni. ¿En qué momento se te ocurre esta locura? Bueno, es algo que lo llevo pensando mucho tiempo. Me gusta siempre viajar, me gusta la aventura. Entonces, siempre que puedo, económicamente o lo que sea, hago algún viaje. También he cruzado Europa, he hecho varios viajes. Y creo que llegó el momento de hacer este viaje y dejé mi vida. ¿Dejaste todo? Dejé todo durante 2 años y medio. Cogí un avión, fui hasta la Patagonia y de ahí empecé a pedalear hasta Alaska. Bueno, pues es increíble. Yo la verdad que no sé dónde saca la fuerza para dejar todo. Es como si ahora nos quitáramos el traje y nos fuéramos a hacer deporte a la otra punta del mundo. La verdad que es absolutamente admirable. Y como es admirable, como Hidracua premia a estos deportistas héroes gota a gota, me gustaría que os pusierais en el centro del escenario, porque Hidracua tiene un regalo para ti, Antoni. Y ese regalo no es ni más ni menos que una bicicleta de montaña, una bicicleta para que puedas recorrer y seguir recorriendo el mundo, Antonio. Es la bicicleta con la que seguramente nos vas a subir tus noticias y con la que vas a seguir escribiendo la historia del deporte en la Comunidad Valenciana. Tu nueva herramienta, Antoni, disfrútala. Con el apoyo de Hidracua, con la fuerza y el motor de la naturaleza. Ahí está, Antoni Hernández, 31.500 kilómetros recorridos en bicicleta. Increíble. Muchas gracias, Antoni, muchas gracias, Francisco. Gracias, Hidracua, por seguir confiando en los héroes gota a gota. Gracias, Antoni, por directamente atreverte, solo atreverte y tener el valor de iniciar un reto de estas características. Y vamos ya por último con nuestros 2 broches de la gala. El primero es un broche artístico. Hemos iniciado la gala con arte y vamos a finalizarla con arte. Es un arte muy similar a nosotros, porque vamos a recibir a una artista valenciana, una artista que no era conocida, que buscaba una oportunidad, que encontró una plataforma y que actualmente pues, la conocemos por ser la intérprete del himno del Levante Unión Deportiva, la conocemos por ser una de las que porta el nombre de Valencia allá donde va. Así que les pido un fuerte aplauso para Sandra Polop, cantante y ex concursante de Operación Triunfo. To let you go, giving me a million reasons to quit this show, giving me a million reasons, giving me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons. If I had a highway, I would run through the hill. If you can find a travel forever, but still, giving me a million reasons, give me a million reasons, giving me a million reasons, about a million reasons. I fall down to pray. I try to make the world seem better. Lord, show me the way to go through all this road all better. I got 100 million reasons walk away, but baby I just need one good one to stay. Millones de razones para decirte adiós, millones de razones me estás dando amor. Son millones de razones, millones de razones, millones de razones, millones de razones. Corro por la calle, solo pienso en ti. Te buscaré por siempre, pero no será así. Son millones de razones, millones de razones, millones de razones. Ya no sé qué hacer y hago lo mejor que puedo. Dios, ayúdame, cómo pasar este momento. Mi
one, good one, good one, good one, good one, good one. I fall down to pray. I try to make it work someday. Lord, show me the way to come from the throne of love. I got 100,000,000 reasons to walk away. Baby, I just need one good one. Maybe I just need one good one to stay. Joan Marquès. Muchísimas gracias. Y enhorabuena. Muchas gracias, Sandra, por dejarte la voz aquí, por acompañarnos en el día de hoy. Y ya por último, quiero darles las gracias a todos ustedes, a todos vosotros, los que habéis escuchado este grito de rebeldía, este grito de inconformismo que es Yo Soy Noticia, y habéis visto pasar por aquí, por este escenario, a tantos y tantos campeones que ahora ya conocéis, ahora ya los conocéis y los podéis seguir en nuestra página web yosoynoticia.es, donde durante todo el año y sobre todo el año que viene seguir aquí de nuevo en esta gala. Os invito a todos vosotros a compartir el catering que vamos a tener en la planta número 1 y me gustaría que el último aplauso fuera para alguien que es el Yo Soy Noticia de Yo Soy Noticia. No les habéis visto en ningún momento, pero estaban ahí, hacían que estuvieran las luces, las pantallas, los invitados. Un fuerte aplauso para la organización de la gala Yo Soy Noticia con Paula Ballester, con Inma Sánchez, con Nuria Ortolá, con Cristina Barba y todo el equipo. Muchas gracias a todos y nos vemos en la planta 1, en el catering. Muchas gracias. This is the way you left me. I'm not pretending.